¿Qué tal? Por acá de nuevo les saluda Sin Mentiras. Resulta que de estas sanciones que se han venido aplicando a los rusos, Taiwán acaba de decir que no va a exportar más semiconductores y con ello pretenden privar a varias industrias de Vladimir, armamentísticas, navegación, espacial, militar, aérea. Entonces hoy precisamente el Ministerio de Comercio de Rusia acaba de decretar que en consecuencia, como a ellos les están restringiendo la importación de semiconductores, de chips, bueno, ellos van a dejar de colocar o de exportar al mercado internacional los famosos gases nobles, los gases inertes, donde Rusia es uno de los principales proveedores mundiales conjuntamente con Ucrania. El problema de Ucrania es las consecuencias de la guerra. Entonces, el otro proveedor grande es Rusia. Y estos gases son neón, argón, helio, entre otros, que son importantes, que son claves para la generación, para la creación de semiconductores. Y desde los semiconductores es que se fabrican los llamados chips para todas las industrias, del automóvil y del juego, de los relojes, de toda esta industria del entretenimiento y la industria tecnológica en general. Lo que quiere decir que en las próximas semanas, cuando finalice el otoño, muchas empresas que tienen aún reservas en existencias estos gases van a quedar sin reservas. Y allí es que entonces Occidente va a tener que renegociar muchas pautas con los rusos, porque ellos y sus industrias evidentemente no se van a quedar sin esos gases inertes, sin esos gases nobles para la fabricación de semiconductores que son tan importantes para ellos como para los rusos. De tal manera que los rusos pudieran acudir a China, que sí produce semiconductores. Y a su vez, los que se van a quedar prácticamente fuera del mercado serían efectivamente los europeos y los amiguitos del norte. Es decir, otro disparo que se están dando en el pie por este tema de las sanciones y tratando de dejar a un lado a Rusia cuando es un actor preponderante en el comercio, en la tecnología, en lo militar y todo lo que tiene que ver con estas industrias claves en el mundo. Vamos a dejar el video hasta aquí, espero sus comentarios al respecto. Muchas gracias, será hasta la próxima.